Buenos días. Ahora voy a tener el gusto de leerles la primera sección del capítulo denominado Estrategias de Gobierno de AMLO sobre filiales de Pemex en los paraísos fiscales, mismo que pertenece al libro Pemex en los paraísos fiscales, obra de la periodista Nancy Flores Nández. Este es un libro que pertenece a la serie Actualidad de México, Lecturas Políticas, toma número 8. Vayamos a las estrategias del gobierno de AMLO sobre las filiales de Pemex en los paraísos fiscales. Vamos a hablar acerca de las empresas privadas que ha constituido Pemex a lo largo de los años, en México y el extranjero. Y ya después podremos profundizar en el aspecto de cómo se fueron constituyendo y quiénes son los responsables de crear esta red paralela empresarial con ciertos tintes mafiosos. El inicio de la red ocurre en 1988, al cierre del sexenio de Miguel de la Madrid. En junio de ese año, la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, que hoy está adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aprobó que Pemex constituyera este tipo de empresas, denominadas filiales, las cuales son 100% de su propiedad. Es decir, Pemex pone el recurso, crea la empresa, contrata administradores. Sin embargo, desde entonces, dichas empresas no son consideradas como paraestatales, a pesar de que es dinero público el que está capitalizando a estas empresas. Las primeras fueron dos: PMI Holdings BV y PMI Holdings NV. Esta última se denomina actualmente PMI Holding Petróleos España SL, porque fue redomiciliada en Madrid, ciudad que le dio facilidades a Pemex en el sexenio de Felipe Calderón, cuando Pemex rescató empresas españolas, concretamente a hijos de J. Barreras, un astillero en quiebra. Entonces, España le permitió constituir y operar empresas offshore, también conocidas como de portafolios o fantasma. Y esto porque no tienen empleados, oficinas, es decir, son de papel. Son para realizar ciertas operaciones, pero tienen estructura formal. Las primeras dos fueron constituidas en Ámsterdam, Holanda, país considerado como un territorio fiscalmente laxo, aunque no se le conoce como tal, pero sí opera de esa forma. ¿Qué significa laxitud fiscal? Que ellos no preguntan de dónde proviene el dinero, no les importa si tienes o no empleados. Lo único que les importa es que tú, al constituir ahí una empresa, con las características antes descritas, les aportes capital. Estas dos empresas fueron el inicio de lo que se constituyó con el paso del tiempo. A partir de ahí, Pemex comenzó a crear este tipo de empresas, mismas que son consideradas como privadas, y las que son constituidas en el extranjero son consideradas extraterritoriales, lo que implica que las leyes mexicanas no son aplicables a estas compañías. Estas dos y muchas más que ha constituido en varios países no están regidas por la legislación mexicana. A partir de 1988 y ya al final del sexenio de Miguel de la Madrid, empiezan a constituirse tales empresas. Ya se imaginarán qué sucedió en el sexenio de Salinas de Gortari, considerado el rey de las privatizaciones. Pues esa estructura comenzó a crecer, con la excusa de que supuestamente aislarían los riesgos, al actuar a través de estas empresas offshore, con personalidad jurídica propia, pero que no estaban sujetas a las restricciones de una empresa paraestatal, las cuales implican tener que rendir cuentas ante el Congreso. Si contratan deuda, tienen que pedir permiso. Si contratan servicios o productos o incluso alguna actividad en las plataformas, se verían obligadas a realizar procesos de licitación. No pueden adjudicarse de manera directa. Por eso Pemex emplea esta empresa para evitar eso, porque son privadas y no están sujetas a las leyes que en ese entonces se aplicaban a petróleos mexicanos. Ahora bien,
Todo eso cambió en 2013 con la reforma energética, ya que a partir de ahí inicia esta ruta de privatizaciones. Pemex empieza con todas estas tergiversaciones de la ley. Al margen de esta, comienzan a operar muchísimos negocios oscuros. Hasta 1987, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Madrid, Nueva York y Houston. Para efectuar sus operaciones internacionales tenía servidores públicos que sí le rendían cuentas a México y que hacían todo ese trabajo. A partir de la formación de estos dos holdings o empresas controladoras, mismas que son tenedoras de acciones y cuyo propósito es crear otras empresas y así hasta el infinito, lo anterior se cancela y quienes operan estas empresas ya no son considerados servidores públicos. ¿Por qué? Porque son sociedades anónimas, son empresas privadas y por lo tanto son ejecutivos de empresas privadas que tampoco tienen que rendirle cuentas al país. Las oficinas de representación dependían de la Dirección Ejecutiva de Comercio Internacional, la cual después desapareció y entonces se creó PMI Comercio Internacional, domiciliada en México y que también opera como una filial, la cual en ese tiempo sí estaba considerada como una subsidiaria de Pemex, pero que siempre fue una vía para evadir las leyes. Hasta la fecha, PMI Comercio Internacional es el brazo comercial de Petróleos Mexicanos. Es la que se encarga de toda la comercialización del petróleo en el extranjero, además de conseguir todas las importaciones como las gasolinas, etc. Por ejemplo, ahora escuchamos que Pemex importa tal o cual cantidad de gasolina, pues todo eso se hace a través del grupo llamado PMI, que son puras empresas privadas, y al ser privadas, sus cuentas bancarias que están radicadas en el extranjero también son privadas, no son de Pemex. Al ser empresas privadas, dicen que generan un rendimiento, pero ese rendimiento se convierte en dinero privado, y en consecuencia, lo que ha sucedido es que han generado muchos negocios que han sido muy dañinos para Pemex y por consecuencia dañinos para los mexicanos. Una parte de ese capital hasta ahora no se sabe exactamente a qué bolsillos fue a enriquecer, pero no los de los mexicanos. Calderón inició estas operaciones cuando era secretario de Energía, quien conoció toda esta trama de empresas, porque en su carácter de secretario era el presidente del Consejo de Administración de Pemex. Ya después, como presidente, tuvo conocimiento de cómo se llevaba a cabo todo esto y jamás lo frenó, sino por el contrario, el número de empresas siguió creciendo. Ahora, remitámonos al sexenio de Peña Nieto. En 2013 se aprobó la reforma energética y Pemex deja de ser un organismo público descentralizado sujeto a la normatividad de las empresas paraestatales. En agosto de 2014, ya con la nueva ley de petróleos mexicanos, la empresa se transforma y se convierte en una empresa productiva del Estado, lo cual le da mucha laxitud. Es decir, antes tenía que rendir cuentas, pero a partir de 2014, cuando se promulga la nueva ley, todo eso cambia. En diciembre de ese año, el Consejo de Administración aprobó en una sesión extraordinaria el cambio estructural y con ello se transforma a PMI Comercio Internacional, de paraestatal a empresa filial. Por primera vez, Pemex logra lo que no había tenido en años, una opacidad total en todas sus operaciones. ¿Pero qué significó ese cambio? Primero, que se extinguiera el órgano interno de control, OIC, de PMI Comercio Internacional, que es, digamos, el fiscalizador, aunque no funcionó mucho la Secretaría de la Función Pública, pero al menos tenía alguien para vigilar de cierta manera lo que hacía. Ahora eso ya no ocurriría más. Desaparece el OIC y sale la Secretaría de la Función Pública de esta vigilancia. En segundo lugar, eso provoca que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, ya no pueda pedirle a Pemex que le informe qué es lo que hace a través de estas empresas. Y esto porque PMI Comercio Internacional ya no solamente es PMI, es el grupo PMI. Son varias empresas que llegaron a ser 20 en el sexenio de Peña y que operaban distintas cosas, desde la contratación de deuda
hasta contratación de servicios. También había otras holdings, estas tenedoras de acciones, que por ejemplo fueron las que compraron la participación en Repsol, la participación en la refinería Deer Park en sociedad con Shell en Texas, la de Hijos de J. Barreras, que también se hizo a través de PMI. Es decir, manejaban muchísimo dinero de manera turbia. Entonces, PMI dejó de ser auditable por la Auditoría Superior de la Federación. Pero ahí los auditores se pusieron las pilas y todavía el año pasado lograron hacerle una auditoría a PMI, que denominaron Auditoría a la Exportación del Petróleo. Y como la exportación del petróleo es un bien nacional, Pemex tuvo que rendir cuentas. Sin embargo, la ASF no puede pedir directamente los estados financieros del grupo PMI, ni las cuentas bancarias, ni nada. Además, con dicho cambio, PMI también dejó de ser un sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que implica que nosotros como ciudadanos perdimos la posibilidad de pedirle mediante el INAI información al grupo PMI. No podemos pedirle que nos informe algo sobre el grupo PMI. Pero, ¿cómo van a ser recursos privados todos esos si estamos hablando que su dueño es Pemex? Que lo que venden o compran es de Pemex y hasta sus funciones. Sus ejecutivos son contratados por Pemex. ¿De qué nos están hablando?